Bienvenido a un episodio más de Despegue Digital, episodio número 14, episodio interesante, curioso, último episodio del 2025, donde ha sido un año curioso, interesante para muchos de los que nos dedicamos al marketing, a los negocios, al emprendimiento en general. A lo largo de este año surgieron un montón de dependencias, se fueron marcando otras, se fueron asentando algunas ideas o teorías que venían surgiendo en años anteriores. Y la idea de este episodio es que repasemos algunas de las cosas que ocurrieron a lo largo del 2025 y qué esperar para el 2026. No solamente vamos a conversar de marketing, vamos a explorar un poco de también tecnología y bueno, vamos a explorar también un par de tips, recomendaciones sobre cómo iniciar un nuevo año calendario por supuesto, en el cual todos siempre buscamos hacer un reinicio, todos buscamos dar un nuevo paso. En primer lugar, hablando de las reflexiones y conclusiones que nos dejó el año, netamente en tecnología y en marketing en general, tuvimos la consolidación completa de la inteligencia artificial como un recurso valioso, como un recurso presente para distintos rubros, distintas áreas. Tuvimos la llegada de los agentes en distintas aplicaciones. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió con Notion y los agentes de Notion, por ejemplo, para la asistencia, el uso y el manejo en general de la herramienta, lo cual a los que somos usuarios de la herramienta fue un beneficio enorme. Esto también de los agentes se fue expandiendo a muchas más herramientas. Gamma, por ejemplo, que es otra herramienta que yo uso muchísimo, también lo tuvo bastante presente. Y así esto se fue extendiendo a otro tipo de herramientas de productividad como ClickUp, como Asana, Trello incluso, fueron adoptando este tipo de herramientas. Por su parte, la inteligencia artificial también fue dando pasos importantes como las últimas actualizaciones en ChatGPT o incluso lo que ocurrió con Gemini, dando el salto a nuevas tecnologías, la implementación de más recursos con el uso generativo de la inteligencia artificial, que puede ser tanto en video como en imágenes o incluso en la consulta de contenido. Tuvimos también la llegada de nuevos exploradores, nuevas herramientas, como es el caso de Perplexity, lanzando su primer explorador 100% con inteligencia artificial. Por otro lado, también tuvimos eh, otros pasos importantes como, bueno, un endurecimiento al tema de la privacidad de los datos en general, sobre todo en Europa. Tuvimos el tema de decirle adiós a las cookies en algunas partes de la Unión Europea. Bueno, se espera que para Estados Unidos y Latinoamérica esto también comience a ocurrir. En general, vemos como cada vez, desde el punto de vista de marketing, se va a hacer un poco más robusto, más duro e incluso más complejo poder salir a buscar información de los usuarios, a buscar datos de los usuarios, a tratar de mejorar la experiencia y personalizarla aún más. Sobre esto va a ser muy importante y nos va abriendo la puerta al crecimiento o la expansión a comunidades un poco más privadas, comunidades más cercanas a las marcas personales, más cercanas a los negocios. En general, yo creo que para el 2026 vamos a tener muy marcado el tema de tener que crear nuestra propia comunidad, de tener que crear nuestro propio espacio. Creo que vamos a tener un espacio muy duro para el crecimiento acelerado de los newsletters. Vamos a tener nuevamente la llegada de marcas personales que van a tener que crear comunidades en espacios diversos, porque los hay en todos lados. Puede ser espacios como School, espacios como Discord o incluso el mismo canal de WhatsApp va a ser un recurso importante, porque esto va a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder tener de manera más cercana contacto con nuestra audiencia y de esta manera poder brindarle contenido de forma más personalizada, ¿no? Entonces, este tema de la data que cada vez se va a ir endureciendo en los próximos años va a ser importante. Esto también va a venir muy de la mano con lo que conversábamos en el punto anterior, el tema de la inteligencia artificial, porque se va a prestar mucho para tener que estudiar, para poder prestar atención a nuestra comunidad, a las tendencias que vayamos viendo, a patrones de consumo y de contenido que nos vaya dictando nuestra audiencia en general. Entonces, la inteligencia artificial, de la mano de lo que va ocurriendo con los datos, va a ser muy clave
para nosotros poder personalizar la experiencia de los usuarios y sobre todo ir identificando patrones que no podamos ver a simple vista. Esto va a venir muy también de la mano con comportamientos que vayamos viendo en nuestras plataformas de contenido en general, si somos creadores de contenido en redes sociales o si somos creadores de contenido en un espacio como YouTube, va a ser muy importante también que nosotros podamos ver de qué manera ellos van consumiendo contenido y de esta forma también podamos, eh, bueno, estudiarlo de cierta forma y tratar de encontrar nuevos insights que nos permitan acercarnos a nuestra audiencia. Por otro lado, repasando las tendencias de lo que fue 2025, tuvimos dominio absoluto del contenido audiovisual y del social commerce. En el caso particular de Instagram, por ejemplo, tuvimos la vuelta de los carruseles, en el cual los carruseles volvieron a tener mucho protagonismo, están volviendo a tener protagonismo. Y en otras partes del mundo, bueno, hablando netamente del contenido visual y el social commerce, tuvimos el boom de TikTok en general, sobre todo en Latinoamérica, con la llegada de los ads. Y en países como China, de donde es oriundo TikTok, tuvimos, bueno, lo que va a ser la proyección a los próximos años, a la evolución del live shopping, de cómo se va a comprar en directo en relación a los creadores de contenido. Tuvimos algunos cambios también en Twitter, por ejemplo, con respecto a cómo se recompensaba las recompensas a los creadores de contenido. Tuvimos la expansión también de otras plataformas alternativas como Kik para la generación de contenido. Entonces, a lo largo de este año vimos también cómo el contenido audiovisual sigue expandiéndose, aunque ciertos formatos eh, lo van acompañando de cierta manera. Cuando digo ciertos formatos no me refiero a si es en video o si es en fotos, sino a si es un contenido más cercano, si es más en segunda persona, si es storytelling. Eh, a eso es lo que me refiero con el tema del formato. Por otro lado, estamos viendo cómo la autenticidad cada vez va teniendo más peso en redes sociales y va teniendo cada vez más cercanía con lo que los usuarios quieren consumir y con lo que los usuarios quieren ser parte. Por otro lado, va a ser muy clave que tengamos en cuenta que los lead magnets están teniendo algún tipo de variante, algún tipo de cambio en el cual ya no va a ser tanto la descarga de recursos como el punto fuerte, sino el que abras un poco más tu negocio y que puedas contarle de forma más cercana a los usuarios qué haces, a qué te dedicas, cuáles son las claves de crecimiento, hablar de forma más transparente, más real y más cercana con los usuarios que nos van siguiendo, que van teniendo algún tipo de comunicación con nosotros. Sobre esto va a ser muy importante que nos mostremos de forma más auténtica, más real y que mostremos sobre todo de forma más exacta y precisa información valiosa que pueda ayudar a nuestra audiencia. La conclusión de este punto para mí es el boom del contenido UGC, que si bien tenía ya un par de años teniendo peso, que ya iba creciendo, 2025 fue el año en el que este formato dio un salto total y comenzó a trascender de cierta forma. Si estás en Argentina, como es en mi caso, vas a ver que muchas marcas, sobre todo el rubro de e-commerce, del nicho de e-commerce, comenzaron a optar por este formato para tratar de impulsar el tema de ventas, siendo que fue un año un poco complicado para el e-commerce en Argentina. Eh, Nada, esto tuvo un peso muy, pero muy importante porque muestra autenticidad, cercanía o incluso lo que no se lograba ver tras bastidores de cualquier eh, negocio en general. Por lo cual, sobre esto van a ser un formato bien interesante que es conocido como el People Lead Magnet, que es lo cual nosotros buscamos hacer algún tipo de publicidad de forma auténtica, de forma real y que no sea tanto apoyado en guiones, sino en que el creador de contenido, en este caso, muestre el contenido y lo exprese de la forma que cree que debe de hacerlo y de la forma en la cual se va a sentir la audiencia más conectada. Esto viene muy de la mano e incluso va a ser una variante del contenido UGC. E incluso vamos a ver una mutación con respecto al contenido UGC en donde vamos a tener tanto a creadores de contenido
un poco más pequeños o micro influencers o marcas personales demasiado pequeñas que se van a volcar a la creación del contenido UGC, yo lo definiría y lo diría que vamos a ver un poco más de democratización de este tipo de formato, lo cual es poderoso y bueno porque si estamos hablando por un lado de comunidades cerradas, estamos hablando por otro lado la autenticidad y la cercanía con respecto a distintos formatos, va a ser también importante entender que vamos a ver también a personas un poco más escépticas con respecto a esto y que para sentirse un poco más conectados van a requerir de esta cercanía. Entonces vamos a tener a usuarios que van a cuestionar un poco el tamaño de las audiencias en general y que se van a enfocar más en el creador de contenido y en el formato de contenido que están viendo en el momento. Esto si lo alineamos con la inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a tener agentes, si lo pongo entre comillas, y esto ya lo hemos venido viendo con empresas independientes que ya crean avatars que pueden estar pensados en ti o no, o el uso de herramientas como Eleven Labs que van a permitir crear réplicas de personas con respecto al uso de inteligencia artificial. Entonces, ya esto vamos a tener que irlo especificando, vamos a tener que irlo detallando. Probablemente haya algún tipo de regulación o de seguimiento un poco más estricto por parte de las plataformas en general al momento de crear contenido, como para poder diferenciar lo que es auténtico y real en cuanto a personas de lo que es agentes de inteligencia artificial en general. Entonces yo creo que vamos a tener un año donde bueno, está muy marcado que la inteligencia artificial va a seguir dando saltos grandes y va a tener un protagonismo gigante, pero que a su vez se va a ir mezclando con otras áreas o tendencias que venimos viendo. Para ir cerrando con respecto a la inteligencia artificial, es tener en cuenta que por lo menos en cuanto al SEO, por ejemplo, dentro de los cambios que tenemos, vamos a ver también un crecimiento en cuanto a la optimización de los motores generativos, por lo cual el tener la información que realmente ayuda al usuario y el contenido depurado y cercano a lo que el usuario está buscando va a ser clave, va a ser importante a lo largo de este año. Entonces, va a ser un año bastante interesante donde los creadores de contenido, la ayuda al usuario y la asistencia y claridad del mensaje va a ser muy importante. Sobre esto, entender que el eje para el 2026, o por lo menos para mí, la perspectiva y lo más interesante que puede ocurrir para el 2026, va a ser tratar de ayudar, tratar de asistir, tratar de brindar ayuda a los usuarios en cuanto al contenido, en cuanto a producto, en cuanto a soluciones. Si estás en Argentina, y quiero hacer un paréntesis en este espacio, no solamente en cuanto a la asistencia, la ayuda o los recursos que le puedas dar al usuario va a ser importante. El tema precio y valor añadido va a ser importante este año en Argentina, puntualmente por todo el tema contexto país en el cual nos encontramos. Entonces, yo creo que con estos elementos vas a poder estructurar eh, una estrategia en general de negocio, de producto, de marketing, que te va a permitir mostrarte de forma más sólida de cara a tu competencia. Muchos van a tratar de caer en guerra de precios, muchos van a tratar de caer en la sobreautomatización o sobregeneración de contenido y va a ser clave para nosotros poder eh, encontrar un balance sobre esto. Si eres una marca personal, como es mi caso, eh, y ahora para 2026 quieres comenzar a ordenar, quieres comenzar a estructurar esos primeros pasos, yo creo que la fórmula o el sistema del segundo cerebro va a ser algo bueno para comenzar a implementar. Algo que yo siempre recomiendo a las personas a estas alturas del año, preparando o planificando el año entrante, siempre es traten de comenzar con elementos pequeños, elementos que por ahí no te generen tanto problema y que una vez lo tengas asentado, también puedas ir sumando otros elementos que ahí te pueden complejizar un poco más. Entonces, va a ser clave para tu planificación, para tu rendimiento, para tu productividad, que vayas de menos a más. Trata de no sumar tantos elementos, trata de trabajar en función a las prioridades que vas a tener para el año. Como siempre, yo siempre recomiendo, escribe todo, apúntalo en algún lugar. En mi caso, yo lo apunto todo en Notion y en una agenda en físico que tengo. Y en este caso, suelo también
todos los días cuando me levanto, ir viendo qué tengo en mi calendario, qué tengo en mi Notion y en función a eso ir trabajando, ¿no? Adicional a esto, yo trabajo con tres bloques principales a lo largo de mi día. Uno, proyectos personales que voy trabajando en el momento. Principalmente yo lo trabajo en las mañanas. Le dedico 90 minutos únicamente a eso, con notificaciones apagadas, desconectado de internet. No veo otra cosa que no sea esto. Después dedico un tiempo al trabajo de clientes, el trabajo en el que me encuentro en el día a día. Yo trabajo mucho en la parte de consultoría, trabajo mucho el trabajo un poco más entregable, digamos. Entonces, el tema de priorizar también las tareas en este espacio es importante. Y por último, un espacio también para entretenimiento, relajarse un poco más, descomprimir y bueno, desconectar un poco de lo que tiene que ser el trabajo. Va a ser importante también enfocarte en lo que realmente es importante y sobre todo prioriza espacios cuando tengas que atender a reuniones, cuando tengas que atender trabajo entregable que realmente sea importante. En mi caso, yo suelo atender la mayoría de las reuniones en la mañana, no suelo poner tantas reuniones seguidas porque es un desgaste, porque es algo que cansa mucho. Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría trabajar 2 o 3 reuniones. Si pueden tener un fragmento de tiempo a dividirse y que puedas preparar cada una de las reuniones con tiempo y que puedas llevar los puntos que realmente puedas necesitar, va a ser, va a ser clave. Por último, aprende también a separar lo que ocurre de tu vida personal de lo que ocurre de tu vida laboral. Con esto me refiero a, si te vas a sentar a almorzar, trata de desconectarte de cualquier cosa del trabajo al momento de hacerlo. Al momento de desconectar en el cierre de jornada, lo mismo. Entonces, eh, dándote este par de tips, yo creo que puedes ir haciendo algo con respecto a cómo ordenar y cómo dar esos primeros pasos durante 2026. Una última recomendación: haz la planificación de tu semana, de las cosas que tienes que hacer. Yo particularmente lo hago los viernes antes de cerrar. El domingo le hago un segundo chequeo a ver si está bien mi agenda y ya después cada día comienzo a trabajar en lo que debo de hacer. Lo primero que hago al arrancar mi día es abro mi Notion para ver cuáles son mis proyectos personales, en qué estoy trabajando, qué proyectos tengo sobre la marcha y en qué tengo que trabajar ese día. Y lo otro, voy viendo en paralelo mi calendario. Yo uso Google Calendar y allí veo cuáles son las prioridades y puntos que tengo que trabajar eh, en el día y más o menos cómo he distribuido también mi tiempo, si tengo que atender alguna reunión, si tengo que llevar algo que sea relevante o, por qué no, preparar también algo que sea eh, necesario como para complementar un poco más a lo largo de la reunión. En general, para ir cerrando el episodio, creo que vamos a tener un año muy consolidado con inteligencia artificial, el uso de agentes, pero en cuanto a marketing, en cuanto a producto, en cuanto a ventas, hay principios que no van a cambiar, como el tema de la asistencia o la ayuda a los usuarios en general. Por otro lado, creo que va a ser un año de mucha autenticidad, mucho de separar el contenido generado con IA con el contenido más real, más genuino. Vamos a tener crecimiento en cuanto a los microinfluencers y marcas personales muy chicas. Creo que eso es parte del futuro de lo que va a venir eh, para las plataformas en general. Viene otra vez el boom de las comunidades en general, sea en Instagram, sea en WhatsApp, sea en Telegram, sea en Discord, sea en comunidades un poco más especializadas como School, Circle o Mighty Networks en general. Creo que eso va a ser el boom. Creo que vamos a tener un crecimiento muy grande también con respecto al uso de los newsletters. Entonces, el año que viene va a ser también un tema de ir separando mucho lo que ocurre en redes sociales de lo que ocurre con una comunidad privada. Y en general creo que va a ser un año lleno de muchos desafíos, de muchos cambios, pero que también va a ser un año repleto de muchos eh, de muchas oportunidades, de muchos espacios para poder crecer. Espero que este par de tips te hayan podido ayudar, que este par de datos te hayan podido servir y sobre todo que el 2026 sea un gran año para todos, todo el que escuche este episodio, todo el que vea este video en YouTube. Espero que sea un gran año, que los proyectos que tenías en mente y que de repente no trabajaste durante 2025 los puedas tomar para 2026. Si el 2025 fue un año complicado, espero que pueda terminar bien y sobre todo espero que este año que viene, el 2026, sea un año
de crecimiento, un año de alcanzar muchas metas y de crecimiento para todos, que puedan cada uno de los oyentes de esto alcanzar sus resultados y espero que el año que viene, cuando tenga que hacer la preparación al 2027, también ver, bueno, mucho crecimiento no solamente de los oyentes de este canal, de este podcast en general, sino también un crecimiento para mí en lo personal. Así que nada, damos por concluido este episodio y bueno, un gran año para todos los que han oído esto.